Cámara va a decidir si va a votar a favor de un quinto retiro del proyecto, del quinto retiro de los fondos previsionales. Hay puestas ahí no solo los ojos de la ciudadanía, de aquellos que quieren efectivamente retirar lo que les queda en sus cuentas individuales, sino también respecto de lo político, porque esto representa para el gobierno una prueba de fuego. ¿Será capaz el presidente Gabriel Boric de tener a sus parlamentarios alineados con la decisión del gobierno de no proceder en tal sentido y de entregar ayudas por otro lado? ¿Qué crees tú mismo? Le vamos a preguntar, espérame, fijemos, yo tengo mi punto ahí, pero le vamos a preguntar a Jan Gianetti, que está precisamente en el Congreso. ¿Cómo estás, Jan? Muy buenos días. Hola, Jan. Buenos días, muy atentos. De verdad que aquí el movimiento en las afueras del Congreso Nacional ha sido bastante alto, sobre todo porque han llegado diputadas y diputados muy temprano para poder estar atentos a lo que es este debate. Fíjense que también todo se ha concentrado en saber si es que 5,8 personas, 5 millones, más de 5 millones de personas pueden quedar sin fondos de pensiones producto de un quinto retiro. También la inflación es otro de los puntos que ha estado generando un debate muy amplio, y por eso es que estamos con la diputada Joana Pérez DC, quien ha estado también muy atenta a este debate y sobre todo poniendo atención respecto a lo que va a ocurrir con más de 5 millones de personas que podrían quedar sin fondos, el alto precio de la vida que también se está encareciendo. ¿Qué sucede, diputada, respecto a su posición respecto a estos puntos? Muy bien, sabemos que no es fácil esta decisión. Este es el cuarto retiro que se está discutiendo, porque el cuarto finalmente no salió. Entonces uno dice, mire, los problemas que tiene la clase media, sin duda que son muy complejos. Bien, estamos pasando marzo con deudas, la inflación, y uno dice, bueno, ¿qué otra alternativa tenemos para apoyar a la familia de clase media, pero también a los vulnerables que ya no disponen de unos apoyos como la jefa de hogar, quienes han perdido su empleo? Nosotros como acá lo hemos conversado, y acá nosotros también consideramos que las condiciones inflacionarias no solo son de Chile, en otros países que no tienen el quinto retiro también tienen inflación. Ya por lo tanto creemos también que aquí hay una posibilidad de ayudar a algunas personas que nos lo han pedido, ¿cierto? Que han pedido el Congreso, que también esperaban una propuesta mayor que la que el gobierno generó con los 6 puntos. Creemos que es insuficiente, y por lo tanto nosotros jamás nos hemos colgado una banda, al menos que esta diputada de su periodo pasado, porque creemos que no es la mejor política los retiros, pero el problema es que no hay ninguna certeza de qué propone el gobierno en materia de pensiones para hacernos cargo. Entonces, lo que se discute en la convención es que si los fondos son de uno o no son de uno, y eso genera también desconfianza del sistema. Entonces, la gente hoy día nos dice, yo quiero autoayudarme con este instrumento, que no es el mejor, pero ha sido el que no tiene letras chicas y el que finalmente la gente dice, mire, es mi plata. Entonces, nosotros como acá, efectivamente, lo más probable, como no hemos obstaculizado otros procesos, es que terminemos acompañando, porque no vemos ninguna voluntad de mejorar el sistema de pensiones. Yo soy autora de la ley de cooperativas de pensiones, que el gobierno pasado lo había recogido, que en el fondo permite que no haya sociedad anónima, y en el fondo los pensionados, con todas las rentabilidades que se generen en el sistema, quedan con los beneficios, ¿cierto? Y se reparten en ellos las utilidades. Diputada, y en ese contexto, bueno, ahí hablaban en el estudio respecto al fracaso político que podría ser este revés para el gobierno si es que se llega a aprobar este quinto retiro. En ese sentido también hay otras posturas, como por ejemplo de la diputada Giles, que habla de cerca de un 90% de pensiones de alimentos que se pudieron pagar, pero que también se apunta que esta no sería la política efectiva para poder llevar a cabo toda esa devolución de dineros que muchos padres o papitos corazón, como se conocen, han debido por mucho tiempo a mujeres. Entonces, ¿de qué manera se podría seguir avanzando en este discurso? Miren, nosotros creemos que la gente no quiere letras chicas y tampoco hoy día tolera las volteretas. Ya uno también tiene que ser consecuente. Sabemos que la situación hoy día es compleja del país, pero no podemos, ¿cierto?, utilizar los argumentos que fueron tan positivos años atrás, porque llevamos casi un par de años discutiendo el tema de los retiros, y hoy día cuando les corresponde gobernar, que sin duda es que es mucho más complejo. Por eso hemos dicho, el gobierno de Sebastián Piñera envió los bonos de clase media, nos concedió el IFE universal, y aún así los retiros se aprobaron porque había un segmento de personas que no les correspondía el apoyo. Entonces,
De verdad que si no somos capaces y no sabemos si el gobierno va a enviar un proyecto de pensiones serio, fuimos una bancada que pagamos un costo político, que la izquierda nos apuntó con el dedo porque quisimos abordar el proyecto de pensiones en el anterior gobierno, con propuestas de cara a la ciudadanía. Las pensiones en ese minuto, hace 3 años atrás, subían un 30% para las mujeres y un 20% para los hombres. ¿Pero qué quiso hoy día la coalición gobernante? No más AFP. Entonces propinó una derrota a las familias, a los pensionados. ¿Por qué? Porque no había que legislar. Y hoy día la constituyente está más o menos similar en esa postura. Entonces, ¿cuándo abordamos de verdad el tema de las pensiones? El problema es que la gente hoy día no confía y tiene miedo que el día de mañana finalmente sus fondos pasen a un sistema que ya no sean, ¿cierto?, de su propiedad. Eso es lo que está pasando con esa incerteza que ha generado también el gobierno, el proceso constituyente y el no legislar en materia de pensión. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Entonces, DC que está dando su punto de vista respecto a toda esta discusión. También está justamente la renta vitalicia en toda esta discusión, porque han sido afectados producto de que van a tener que seguir pagando de por vida estas personas que accedieron a ese retiro. Sí, claro. Jan, hay información de que eventualmente el gobierno podría presentar una propuesta hoy, durante esta jornada, dentro de las próximas horas, y que se había conversado con los diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio, precisamente entre el ministro Giorgio Jackson, Mario Marcel y la ministra de la Mujer, y se pretendería eventualmente con esta propuesta, por ejemplo, es un mecanismo para el pago de pensiones de alimentos, la situación de las personas con enfermedades catastróficas, las deudas hipotecarias y hasta la ayuda en el pago de servicios básicos. Eso como para la gente que está muy focalizado, ¿no? Muy puntual. Si llegará a tiempo, ¿no? Claro, entonces la pregunta para es, frenar. ¿Se comenta, se rumorea, te han dicho algo? Efectivamente, ¿está acordado ese mecanismo? ¿No? ¿Qué hay de cierto? Sí, bueno, en la primera sesión en donde se estuvo discutiendo esto del quinto retiro en la Comisión de Constitución, fíjense que el ministro de Hacienda señalaba de que efectivamente estos puntos también tendrían un impacto directo respecto, por ejemplo, a lo que ustedes ya comentaban, que son estos fondos hacia lo que tiene que ver con la compra de, por ejemplo, domicilios, casas, edificios, etcétera. Entonces sería bastante alto lo que deberían pagar las personas quienes adquieran esos fondos en bancos principalmente. Pero también ha habido una discusión que la diputada Giles señalaba respecto a lo que tiene que ver con la propuesta del gobierno. Decía que esperaba el 11 de marzo que el presidente Gabriel Boric pudiese dar un adelanto respecto a, por ejemplo, una solución al fondo de pensiones, pero que eso no ha sido, así que están esperando, estamos todos expectantes de todas maneras para poder entender cuál va a ser la postura del gobierno durante las próximas jornadas y esta discusión que va a ser ahora a las 3 de la tarde. Sí. Tal cual. Oye, ¿le parece si revisamos las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, saliendo en la comisión? Porque aparentemente ahí no se llegó a acuerdo. Entonces yo siento que todo esto es un poquito como desesperado, a ver si se puede frenar. Veamos las declaraciones del ministro y seguimos adelante. Tenemos 3 grupos de artículos transitorios, todos los cuales empiezan diciendo por una única vez. De manera que eso es muy... hay un problema de consistencia que es difícil de resolver. Bueno, ahí estaban, ¿no?, las palabras del ministro del Interior. Quiero agregar, compañeros acá, también Jan, quiero agregar lo que dijo el Partido Comunista. El Partido Comunista es súper clave, primero porque precisamente es la diputada Carol Cariola la que preside la comisión que va a definir entonces si se aprueba la idea de legislar este quinto retiro. Pero miren lo que dijo el Partido Comunista, su presidente Guillermo Teller. Dijo lo siguiente, ¿se acuerdan ustedes que había dicho que el PC estaba meditando, estaba como una suerte de reflexión? Ya, pero ahora lo dijo así, miren lo que dice. Lo fácil es decir que venga el quinto retiro. Uno sale a la calle y lo aplauden, claro, ¿no? Por eso los parlamentarios lo saben. Pero no sé si después nos van a estar, dice él, aplaudiendo si es que fracasamos en la realización de todos aquellos cambios estructurales que necesitan una economía que realmente responda. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice el ministro de Hacienda es que si se avanza en este quinto retiro, eso va a generar un desastre. Lo dijo ayer la presidenta del Banco Central. O sea, la inflación escalaría a 15%. Mira, las personas en Chile no estábamos acostumbradas a la inflación, ¿sí o no? O sea, durante años la teníamos muy a raya, controlada. Pero resulta que cuando hablamos de un 15%, es que resulta que el kilo de pan ya no le va a costar 2.000 pesos, le va a costar más de 2.000. Es que el litro de aceite ya no va a costar 3.000 en oferta. O sea, se hace
todo más caro. Entonces, claro, usted dice, sí, pero retiro mi plata, sí, pero es que el problema es que ese retiro va a generar tantos otros trastornos que ¿sabe quién va a ser el más afectado? Los sectores que hoy no tienen nada que retirar, es decir, los sectores que tienen más problemas económicos todavía. Y por eso es tan importante que esta decisión se haga con absoluta rigurosidad. Vamos a ver otra de las declaraciones que hizo ayer el ministro de Hacienda. Si no hubiéramos tenido retiros, tendríamos una inflación cercana al 5%. O sea, las AFP, por efectos de la reducción del encaje que se requiere, ganan plata con un retiro, no pierden plata. Pues bien, ahí están más declaraciones sobre este tema. Integremos a la diputada para que nos puedan comentar también su visión respecto a lo que eventualmente se puede resolver hoy día. Tenemos en pantalla, ustedes me ayudan, a Emilia Schneider, y Camila Flores. ¿Cómo están? Bienvenida al programa en un día tan clave, digamos, respecto a lo que se va a discutir ahí. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuál es el escenario? Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. No, muchas gracias a ustedes por querer conversar con nosotros sobre este tema que es de alto interés y que evidentemente va a generar esta discusión hoy día en el Congreso. Diputada Schneider, ¿cómo observa usted el escenario? ¿Está alineado, digamos, la fuerza, por así decirlo, oficialista respecto de qué se va a decidir hoy día sobre este tema? Sí, a ver, como bancada del Frente Amplio, nosotros tenemos una posición transversal y es eso, respaldar el gobierno del presidente Gabriel Boric, el programa de transformaciones que hemos comprometido con la ciudadanía y por supuesto tenemos un compromiso también con las necesidades ciudadanas y por eso tenemos una posición clara de rechazar este quinto retiro, pero no quedarnos ahí, sino seguir insistiendo por perfeccionar el plan del gobierno de Chile Apoya que llega a sectores rezagados como las mujeres, las pymes, las personas mayores y también para ser responsables con una economía que requiere, como bien decía ahí el ministro Marcel, el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier, cierta estabilidad, cierta responsabilidad, ¿diputada? Para que luego podamos implementar los cambios por los que efectivamente fuimos electos, como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones para terminar con el modelo AFP. Claro, ¿y qué hay de los votos socialistas y comunistas, digamos, para entrar en materia de frentón? Yo creo que se está teniendo un diálogo ahí, creo que el gobierno sobre todo tiene que escuchar y dialogar con las recomendaciones que han dicho diputados y diputadas en la Comisión de Constitución. Me parecen interesantes puntos medios y acuerdos que se pueden llegar para, insisto, poder llegar con todas las políticas que requieren los hogares y poder justamente tener responsabilidad para proyectar las reformas que vienen. Yo creo que aquí lo importante es eso, pero también como Frente Amplio queremos marcar una posición. O sea, nosotras cuando estaban las discusiones de los retiros anteriores éramos muy claros. O sea, esto no es una buena política pública. Y ahora que tenemos, digamos, otra cosa con guitarra, ahora que somos gobierno, queremos efectivamente implementar cómo vemos nosotros y nosotras que se responde a una crisis, con mirada de justicia social, de forma colectiva, y no, porque a mí me parece vergonzoso que la única respuesta que tenga la política chilena para las necesidades de las familias de nuestro país es que recurran a sus propios ahorros. Diputado, le vamos a dar la palabra a Camila Flores inmediatamente, pero es que ustedes le abrieron la puerta al tema de los retiros. Eso siempre fue vergonzoso. Efectivamente, al principio había una gran necesidad. Incluso el gobierno terminó con un ISO universal. Las proyecciones económicas que hicieron al principio sobre el desastre, no llegó el desastre. Todo eso lo hemos recontradicho. Pero que el gobierno no sea capaz de asegurar que no va a existir un quinto retiro. Hay gente que le parece legítimo porque tiene el argumento de decir, pero si es mi plata. Y esa idea se cristalizó justamente a través de los retiros. Sí, pues. Perdón, entonces, ¿te puedo agregar algo? Nosotros, disculpe, diputada, solo para agregar el punto, pero en diciembre del año pasado, diputada, fue el hoy día presidente Gabriel Boric. El diputado en ese entonces fue a votar y dijo, mi equipo económico de campaña me dice que no es recomendable, pero yo estoy con el pueblo. Y aquí está el resultado. A ver, yo quiero ser muy clara, el Frente Amplio nunca instaló la idea de los retiros y también quiero ser muy clara en que el IFE original que proponía el gobierno de Sebastián Piñera eran 65.000 pesos. Para eso tuvimos que forcejearla, que en ese entonces éramos la oposición, para que llegáramos a los montos que finalmente llegaban a las necesidades de las familias como fue al final de ese gobierno. La idea de los retiros, yo quiero ser, disculpen, pero ¿puedo terminar? La idea de los retiros siempre, y siempre lo dijimos, es una mala política pública. Y eso es lo que yo estoy diciendo, porque otra cosa es con guitarra, otra cosa es siendo gobierno y pudiendo darle certeza a las personas de que primero hay un plan que va a atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía, porque las necesidades no se, o sea, las urgencias, la desigualdad no se combate con subsidios, con retiros. Eso es una plata que llega una vez. Lo que tenemos que hacer, y lo que hemos dicho varias veces, es recuperar el empleo e implementar una serie de reformas para que este trabajo sea digno.
como las 40 horas, como subir el sueldo mínimo, como la reforma de pensiones. Creo que es muy claro la posición que tenemos. Y te lo repito, otra cosa es con guitarra. Siendo gobierno podemos ofrecer otras salidas a la ciudadanía que no sean que cada uno se rasque con sus propias uñas, cuando por lo demás muy buena parte de la población ya no tiene fondos para retirar. ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, vamos a estar, permítanos, vamos a vamos a irnos a un último minuto. A Camila Vallejo, que es la vocera de gobierno, refiriéndose al tema de la moneda. Escuchamos. Primeras viviendas en materia de vivienda social que están sosteniendo lamentablemente muchas familias en nuestro país y otros elementos más. Entonces, estos detalles los van a dar a conocer los ministros en el Congreso Nacional. No me voy a adelantar más, pero efectivamente hay un proyecto alternativo que está proponiendo el gobierno a partir del diálogo y la escucha que hemos estado sosteniendo durante estos días. ¿Evaluó el tema de la inflación, el impacto de la inflación en el país respecto a este proyecto? Y también preguntarle si eso significa que los parlamentarios de la coalición ya van a votar en contra de este retiro. Bueno, no me puedo adelantar más a eso, pero justamente hemos estado sosteniendo estos diálogos para lograr evitar a toda costa tomar acciones que aumenten la situación que estamos viviendo de altos costos de insumos básicos. O sea, estamos pensando siempre en medidas que no contribuyan a aumentar la inflación en nuestro país, pero que al mismo tiempo puedan atender a la situación económica de las familias, a cuestiones que son específicas, pero que están viviendo también muchas mujeres, muchas dueñas de casa, muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es lo que hemos querido construir con el Plan Chile Apoya y con este nuevo proyecto alternativo que surge a partir de estas conversaciones. Entonces, efectivamente, como les decía, vuelvo a reiterar, nada que tenga impacto en la agenda de reformas estructurales y nada que contribuya a aumentar más la inflación en nuestro país, porque golpea a las personas más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces las palabras de la vocera de gobierno, pues justamente, ¿no?, dando cuenta de un proyecto alternativo que tenemos que también tener detalles de qué se trata ese proyecto alternativo. Pero llegó al Congreso el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Jan, cuéntanos. Así es, el ministro Jackson acaba de entrar, hizo una aparición bastante rápida y repentina, sobre todo. Él estaba conversando por celular, estaba hablando sobre lo que va a estar ocurriendo justamente en la comisión. Recordemos que está a cargo de poder generar un debate respecto a este quinto retiro para que no se acepte justamente la discusión. Finalmente, en estos puntos se están centrando el debate, como les comentaba, y también señalarles de que está la propuesta del gobierno, y para eso vamos a hablar con el jefe de bancada de C, Eric Aedo, quien nos va a hablar sobre esta propuesta del gobierno. ¿En qué se centra, diputado? El proyecto alternativo. Bueno, los quiero saludar. Esta es una propuesta que se centra, al parecer, en un retiro muy acotado, ¿no es cierto?, que dice relación con pensiones de alimento, con el pago de algunas deudas de servicios básicos y también, ¿no es cierto?, con el pago de deuda de créditos hipotecarios. Nosotros no hemos recibido una propuesta formal, yo estoy diciendo lo que he visto en la prensa. ¿Se enteró por la prensa? Nosotros nos enteramos por Twitter y por la prensa. La verdad es que el gobierno no ha conversado con nosotros, por lo menos conmigo como jefe de bancada. Y me parece que esa no es la forma de hacer las cosas. Me parece que si uno quiere un acuerdo en el Congreso amplio, hay que conversar con los parlamentarios. No porque el gobierno tenga que pedirnos permiso, para nada, sino que simplemente porque este es un proyecto que a la gente le hace mucho sentido, que siente estrechez económica. Nosotros como bancada hoy día hay una opinión mayoritaria de apoyar más bien el retiro. Yo tengo mis diferencias respecto de esa decisión. Creo que esto es un efecto inflacionario importante en el país que lo va a dañar en el largo plazo, pero el gobierno tiene que aprender a conversar. Diputado, tenemos preguntas del estudio. Discúlpeme 5 minutos para poder escuchar. No, está todo bien. Es para que sigamos conversando, pero para ir entendiendo un poco los elementos nuevos de esta discusión que tiene que ver con este proyecto alternativo. De acuerdo a lo que cuenta el diputado, te lo pregunto a ti también, Jan, si tú tienes algún antecedente estando ya en el Congreso, respecto de que sería entonces este proyecto alternativo un retiro acotado, así tal cual como se entiende. Claro, diputado, un retiro acotado. ¿Qué entiende por retiro acotado? ¿Se explicó respecto a los montos?
No, nada. Nosotros vamos a conversar a las 2 de la tarde con el ministro Jackson. Vamos a almorzar juntos. Yo te decía fuera de cámara que yo espero que el ministro Jackson no termine como Michael Jackson, ¿no? Caminando hacia atrás un par de pasos, pero que en realidad nos explique de qué se trata este proyecto. Yo lo que entiendo es que lo ha conversado con la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, los socialistas, pero con la Democracia Cristiana hasta acá no ha tenido ninguna conversación. Yo no sé si la gente va a aceptar esta letra chica de un proyecto acotado. Yo creo que la gente está esperando una respuesta mucho más contundente del gobierno que algo tan acotado como lo que quieren presentar. La verdad que no conocemos todavía el proyecto, así que esperamos que el ministro nos explique con claridad qué es lo que pretenden hacer. Muchas gracias, diputado. Bueno, ahí está. Esperemos que el ministro Jackson no se convierta en Michael Jackson. Son palabras justamente del jefe de bancada de Chile también, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta discusión, varios pasos de baile ha dejado ver respecto a las posiciones políticas sobre toda esta discusión. Esperemos que todo salga muy bien a favor de la comunidad principalmente. Jan, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier minuto. Quisiéramos preguntarle, y agradecemos por cierto tu trabajo ahí en el Congreso, vamos a volver con las diputadas Emilia Schneider y con Camila Flores. Diputada Flores, ¿qué le parece a usted esta propuesta alternativa que se entrega solo minutos, ¿no?, de este día clave para el evento del quinto? A ver, chica, yo no sé de qué será, ¿un proyecto acotado de sacar menos plata? Sí, es para ciertas situaciones de emergencia, como las pensiones de alimentos. Muchas gracias, estimado. Bueno, la verdad es que el proyecto en detalle no lo conocemos. Imagínate, no lo conocen los diputados de la Democracia Cristiana, difícilmente los de derecha lo vamos a conocer todavía. Yo entiendo que esto nace, cierto, a propósito de que hay muchos colegas, sobre todo del Partido Socialista, que en los pasillos de conversación el día de ayer me señalaban algunos que estaban reflexionando respecto a la posibilidad de aprobar o rechazar, ¿cierto?, este quinto retiro. La verdad es que varios de ellos estaban muy complicados por una cuestión que es bien clara. La vuelta de carnero en este sentido es bien importante, porque muchos de los colegas que hoy día están en la Cámara de Diputados y buenos otros que son ministros de Estado, en el mes de diciembre se estaban lamentando porque se había rechazado el cuarto retiro. Muchos de ellos hicieron sus campañas, ¿cierto?, parlamentarias o de gobierno, a propósito, ¿cierto?, de los retiros de pensiones, con canciones, con baile, con harto jolgorio. Y ahora de repente, 4 meses después, de diciembre a abril, ¿cierto?, o de noviembre a abril, las cosas cambiaron. Y la verdad es que todavía no entendemos muy bien a propósito de por qué se generó este cambio. Nosotros ayer, yo soy integrante de la Comisión de Constitución, estuve presente en la discusión donde estuvieron los ministros, la ministra del Trabajo, el ministro Jackson, el ministro Marcel, y varios colegas ahí preguntamos a qué se debía este cambio, digamos, de paradigma, de visión, o qué había hecho el ministro Mario Marcel para convencer a ese nivel, ¿cierto?, a parlamentarios y también personeros del gobierno. Y la verdad es que nadie tuvo la capacidad de responder frente a esas consultas. Y hay muchos colegas que les da, honestamente, Mauricio, les da vergüenza. A mí me han dicho, a mí me da vergüenza haber votado todos los retiros anteriores a favor, haber hecho un uso político de eso, y ahora, ¿cierto?, porque nos tocó a nosotros llegar al gobierno, votar en contra. Y eso, la verdad es que yo entiendo que hay muchos colegas, sobre todo los que ya tienen un prestigio instalado de seriedad, que les complica tener este cambio, ¿cierto?, sin ninguna justificación significativa. Queremos seguir conversando con ustedes, pero queremos conocer el testimonio de Francisco, así lo vamos a llamar. Él tomó contacto con nosotros. Lamentablemente se nos cortó ese llamado. Pero fíjate que Francisco es una persona común y corriente, clase media, quedó sin pega durante la pandemia. Y el problema estuvo en que no ha podido recuperar ese empleo. Y él está endeudado hasta las masas, eso es lo que nos dicen, que está endeudado hasta las masas y que lo único que necesita es este quinto retiro. O sea, no sabe dónde más echar mano finalmente para poder estar. Pero entonces, te cuento un dato que decía el ministro Marcel, ojo, a propósito de un poco lo mismo, para poner todo en perspectiva. Él dice, a raíz de los retiros, una persona que tenía una pensión más o menos esperada de 200.000 pesos va a terminar con una de 134.600 pesos. Es una disminución. ¿Que se concreta el nuevo? No, ¿O ya con lo hecho? Ya con los retiros hechos. O sea, de 200.000 pesos bajamos a 134.000. Y si se suma un nuevo retiro, esto caería a 118.000. Es decir, la pérdida es de casi un 50% de la esperada pensión. ¿Qué pasa con la diputada Schneider? ¿Qué pasa entonces con la pensión garantizada universal? Porque también estaba en cuestionamiento
No, que se dijo en algún minuto que finalmente la pensión garantizada universal iba a ser como para tapar el hoyo de los retiros cuando nos jubilemos, porque iba a bajar tanto que finalmente no iba a servir en estricto rigor, no iba a mejorar la calidad de vida, sino que era como para tapar el hoyo. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, yo creo que eso hay que estudiarlo más en profundidad, una propuesta del gobierno anterior. Ahora, si bien a mí me parece importante estarnos haciendo cargo de los hoyos que ha dejado en las pensiones los retiros del fondo de pensiones, pero yo he sido clara con mi posición y como Frente Amplio estamos también pidiendo al gobierno que le dé rapidez a esto. Yo no creo que las pensiones dignas se vayan a garantizar bajo este sistema de FP. Creo que hay que cambiar el modelo, es un modelo más solidario, que respete la propiedad de los fondos de las y los trabajadores, pero que permita garantizar pensiones dignas y no que las FP lucren con esa plata. Entonces, si a mí me preguntan si la pensión garantizada universal es suficiente, no es suficiente. ¿Diputada? No creo que ese sea el camino para garantizar pensiones dignas. Yo soy súper clara en eso y para eso llegamos al Congreso, para eso llegamos al gobierno e insto al gobierno a que también, con la misma celeridad que llegó a acuerdos respecto a estas materias de este nuevo proyecto, que me parece bien, se le dé rapidez a la reforma. Sí. Pero está Francisco, ahora sí en la línea. Hola Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, gracias por estar con nosotros. Francisco, por favor, cuéntenos de su historia. ¿Cuántos años tiene usted? ¿A qué se dedicaba? ¿Es verdad que perdió el trabajo y no ha logrado recuperarlo? No. A ver, mire, yo tengo casi 60 años, llevo trabajando desde los 20 años, 40 años, tengo 60 millones de pesos en la FP y yo necesito mi 10%. Yo escucho a los políticos, cada vez que aparece el tema de los 10%, todos dando soluciones, pero la verdad es que en términos concretos no hay respuesta, no existe la respuesta. Yo estoy con trabajo, pero soy vendedor y como vendedor nos mandaron a la casa durante 1 año y medio y resulta que a mí el pago de la benzina va incluido dentro de mi sueldo. Todos los beneficios adicionales, la comida, cuando uno sale a trabajar también está dentro del sueldo. Entonces toda esa plata no llegó, por lo tanto eran 180 o 220 mil pesos menos cada mes. Multiplique eso por la cantidad de meses y esa deuda cae ahora sobre la deuda que yo ya tenía y estaba sobreendeudado porque tengo que ayudar a mis hijos que están sin trabajo. Entonces, gente como yo es la gente que mueve este país, la gente que trabaja. Yo no. Pero espéreme, Francisco, entonces es que para entender bien la historia y el contexto, entonces usted nunca quedó sin pega, lo que pasa es que le rebajaron ganaba menos plata y se le fue haciendo el hoyo y empezó con esta bicicleta. La pandemia peor que Claro, pero eso que le digo yo es para toda la gente que hace ventas. Sí, claro, porque exacto, porque ganan un sueldo base y después ustedes con las comisiones. Francisco, le quiero hacer una consulta. Usted retiró el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Yo he retirado todos los retiros. ¿Todos? ¿Y ya se los gastó? Me puse 2 implantes dentales, me saqué todos los lunares que tenían carácter maligno en mi espalda. Tuve que ayudar a mis 2 hijos, que son los 2 titulados de la universidad, pero están sin trabajo, y más encima tengo niños en el colegio. Entonces, la verdad es que yo represento perfectamente bien a cualquier ciudadano de clase media de este país, que lo único que escucha a los políticos es decir que, mire, hoy día escuchaba a todo el mundo las 2 soluciones. Llevamos 30 años, no tengo idea cuál es lo mismo. Para mí el tema es que yo necesito mi plata, y se supone que el dinero es mío. Yo creo que tengo conciencia social, me parece que el fondo de los 60 millones no quiero. Yo necesito el último retiro de 4 millones de pesos para resolver lo último, porque yo creo que ya de aquí para adelante vamos a tener que darnos vuelta como podamos. Pero lo que no necesito es que me estén poniendo impedimentos. ¿Alguien de ahí ha pensado en cómo se refinancian las deudas cuando uno tiene sueldos rebajados o está sin trabajo? Pero le pregunto algo, Francisco, para que lo responda la diputada Emilia Schneider, porque la diputada Emilia Schneider lo que proponía, o lo que planteaba, ¿no es cierto?, era que efectivamente el gobierno entregue una ayuda, un paquete de ayuda lo suficientemente importante para que personas como usted no tengan que echar mano a sus fondos previsionales y no tengan una pensión, para pagar deuda. Claro, una pensión aún peor de la que ya tiene la mayoría de las personas que se jubilan en el país. Diputada Schneider, ¿qué le responde usted, Francisco? Sí, yo primero decir que somos muy conscientes de las necesidades, de la precarización que vive la ciudadanía. Nos toca enfrentarlo día a día, verlo en el territorio
y yo solo puedo decir que aquí desde este gobierno no somos parte de esos 30 años que no han dado solución, sino que justamente queremos hacernos cargo de esa crisis de confianza en la política también. Y yo creo que junto con el Plan Chile Apoya, que ya anunció el gobierno, que anunció, por ejemplo, una extensión de planes importantes para las madres trabajadoras, el congelamiento de precios del transporte público, apoyos a las pymes, fomento al recuperar el empleo y otras cuestiones que ya también se han anunciado, además de este proyecto de retiros acotados que va a permitir que en situaciones excepcionales, en situaciones de emergencia, las personas puedan echar mano de esos fondos. Me parece que estamos intentando hacernos cargo, pero yo también quiero decirlo, y esto creo que los políticos no se atreven a decirlo mucho, pero para esa desigualdad, para esa brutalidad de este modelo de miseria que relata Francisco, no hay atajos. La única forma, insisto, es garantizar derechos sociales universales, garantizar un trabajo digno, y ese es el camino que estamos intentando emprender. Diputada, desde este gobierno. ¿la puedo interrumpir? No estamos ignorando las necesidades ciudadanas. Diputada, por pero supuesto que me puede interrumpir. La quiero interrumpir precisamente en ese punto, porque ¿sabe lo que pasa? Que efectivamente usted propone cosas que son muy, digamos, loables. No, es que no son a largo plazo. No. Este año vamos a presentar la reforma a las pensiones, de acuerdo, para garantizar la seguridad social como un derecho, que no es solamente las pensiones, pero, es la invalidez, es el quedar sin empleo. Diputada, si yo le concedo todos esos puntos, lo que pasa es que efectivamente Francisco tiene un problema ahora ya. O sea, mire lo que decía, Mirna, se sacó los al tiro lo de la palabra diputada. Espéreme, es que dice cosas que son muy sentidas para la clase media, porque usted sabe que la clase media o las capas medias están en el jamón del sándwich, no reciben las ayudas del Estado, tienen que pagar sus deudas como todos los seres humanos, y nada se compara y están en una situación al lado de otro, o sea, para él no tiene comparación. Exacto, y ahí él ¿puedo dice, complementar? De todas maneras, Mirna, por favor, que he intervenido bien poquito. Vaya. Así que, mira, además aquí en el caso de Francisco hay una cuestión bien clara. Francisco, la situación de él en particular es que va a terminar teniendo la PGU. O sea, no nos perdamos en eso. Saque o no saque este retiro en particular, en este caso el quinto retiro, que yo estoy favorable a él, va a terminar igual con la PGU, con la pensión garantizada universal. Por lo tanto, la situación en particular de Francisco, y te aseguro que de miles, Mirna, de chilenos de clase media que viven a lo largo y ancho de nuestro país, están en esa situación, que probablemente le quedan los últimos 4 millones, 5 milloncitos, y que su situación con este retiro en particular no va a cambiar, porque va a tener que igual tener la pensión que le va a entregar el Estado. Ese es el tema. Entonces, la verdad es que la situación es compleja. Y aquí hay que decir las cosas como son. Hay países que no han tenido retiros, como Alemania, que ha tenido desde el año 1990 hasta ahora la inflación más alta. Imagínense, del 90 al 2022, con más de un 7% interanual, y no han tenido ni un retiro y tienen inflación igualmente. Pero, diputada, a propósito de las cuarentenas no en Alemania, hicieron un hijo universal. Pero Alemania tiene seguridad social. Es que la seguridad social no solo el factor interno que puede hacer probablemente, ¿cierto?, generar alguna consecuencia con de los retiros, pero también hay factores internacionales, y eso hay que tenerlo claro, te insisto, si no, ¿por qué va a tener Alemania que no ha tenido ni un retiro? Son factores multifactoriales las situaciones que se generan. Diputada, otra cosa que también acá... Le aporto un dato. Lo que decía el ministro Mario Marcel, entrevistado por Mesa Central el domingo, decía que cuando él era presidente del Banco Central se calculó que el 40% de la inflación era atribuible a los retiros. O sea, está calculado, o sea, técnicamente calculado. Lo que pasa en Alemania no le puedo responder, pero le doy ese dato nomás. El ministro, si hay algo que yo le reconozco al ministro Mario Marcel, que no le reconozco al resto de los ministros que fueron parlamentarios, es que ha sido el único consecuente. Porque él ha estado siempre en contra de los retiros. Como presidente del Banco Central y hoy como ministro de Hacienda. Yo la verdad es que a mí me sorprende, y alguno de ustedes, no sé si era la Ángeles o tú, Mirna, que leían, ¿cierto?, una declaración del presidente Boric que decía, mire, mi equipo económico me dice que tengo que votar en contra, pero yo estoy con el pueblo y lo voy a votar a favor. Entonces, esa voltereta es la que a muchos yo creo que sorprende, porque esperaban, ¿cierto?, que situaciones como las que se dio, por ejemplo, para el mundo de las culturas, Mirna, donde se le entregó a 30.000 personas, se le va a entregar a 30.000 personas, un bono de 450.000 pesos. ¿Por qué no se hizo el esfuerzo con otros sectores también? ¿Por qué se le entrega a un grupo de interés en particular una ayuda focalizada? ¿Qué pasa con personas como Francisco, que probablemente siguen la línea?
o como muchos que nos están viendo ahora y que dicen ¿por qué a ellos y yo también necesito? Porque ese esfuerzo de entregar ayudas directas con otro tipo de instrumentos, como fue por ejemplo el IFE universal, no hace ese esfuerzo también este gobierno. Eso es lo que uno echa de menos. Y por otro lado, hay personas que legítimamente, Mirna, también tienen el temor de lo que pueda pasar con sus fondos de pensiones, por una serie, ¿cierto?, de declaraciones contradictorias, desafortunadas del presidente, de ministros que dicen, oye, yo no sé qué va a pasar con mi plata el día de mañana, capaz que me la tomen y vayan y me la inviertan en una empresa estatal que a lo mejor no me va a dar ganancia, y eso también de alguna manera es una forma, ¿cierto?, de expropiar o nacionalizar fondos. Entonces tienes dos variables: un grupo de personas que dice ¿por qué a mí no? Y por ejemplo el mundo de las culturas sí. ¿Por qué no se hizo ese esfuerzo de los 400.000 pesos o de 450 como se les entregó a ellos? Y tienes a otras personas que dicen, oye, que a mí me lo dicen, yo hago mucho terreno en mi región de Valparaíso. Camila, yo tengo temor a qué vaya a pasar con mi plata. Entonces tú tienes todos estos elementos que confluyen y que yo creo que en definitiva es lo que tiene dudoso a muchos diputados hoy oficialistas frente a lo que pueda ocurrir hoy día en la tarde. Y yo no doy por sentado para nada que, no sé, que los socialistas, por ejemplo, vayan a terminar rechazando. No lo creo necesariamente. Diputada, preguntémosle a Francisco. Francisco, ¿usted tiene temor de que eventualmente sus fondos ya no estén o pase otra cosa? ¿Usted necesita su plata hoy día? ¿O qué le parece la opinión de las diputadas? Mire, la verdad es que no tengo ningún temor. Yo confío plenamente en el presidente que tenemos. Creo que es importante que nos tranquilicemos, porque está lleno de... se infunde mucho miedo, mucha desinformación. Yo en lo particular me siento tranquilo, yo tengo fondos, pero también tengo, como les decía, menos ya más o menos 57 millones si llegar a sacar el último retiro este que están hablando. Pero si sacan la cuenta, eso significa que en el mejor de los casos, mi jubilación sería proyectándola como de 250.000 pesos. O sea, estoy muy sobre el promedio de los chilenos que están sacando jubilación, pero significa que tengo que trabajar hasta el día que me muera. Lo tengo claro. No tengo ningún trabajo formalmente desde los 20, pero yo trabajo desde los 16 años. No le tengo miedo a trabajar. Y si uno asegura que usted habla con toda la gente trabajadora de este país y sabe que tiene que trabajar hasta el día que se muera, así que ¿de qué pensión? Me hablan como que fuera lo único. Oye, usted va a vivir de la verdad. No, yo voy a vivir de mi trabajo hasta el día que me muera. Increíble. Si tengo pensión, y si no tengo pensión, igual va a tener que trabajar. Francisco, igual, queremos... todos nosotros. Sí, es que es el tema. Francisco, queremos... Por último, por favor. Yo escuché a la diputada, usted me preguntó qué me pareció. Yo entiendo que todas tienen intereses políticos, entiendo que todos son seres humanos, pero en esta pasada yo quiero reconocer, a mí me parece importante lo que está planteando el diputado Schneider. Yo voté por ella, así que seguimos. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Quiero colgarme de eso para responder la pregunta que planteaba Mirna. Y es que también, por ejemplo, este gobierno anunció algo que también mencionaba Francisco, la estabilización de los precios de los combustibles, y lo votamos acá en el Congreso. Y yo quiero ser súper clara cuando Camila habla de este miedo a expropiar, me parece sumamente irresponsable. El Francisco mismo lo decía, confía en este gobierno y confía en las reformas que queremos implementar, porque la ciudadanía sabe que las AFP lo que ofrecen es desigualdad y pensiones de miseria. Así que con eso quiero ser muy enfática en ese sentido. O sea, que hoy día Camila, por ejemplo, la diputada Flores se manifiesta a favor del retiro, ojalá tenga esa misma voluntad y se ponga del lado de la ciudadanía cuando discutamos la reforma de pensiones, porque probablemente ahí la derecha, que hoy día está dudando si votar a favor o en contra, va a estar por mantener el modelo de la AFP, y ahí no va a dudar. Y yo quiero decir otro elemento, o sea, hoy día, cuando hablamos de la inflación, ya no es una cifra que manejan los economistas, es una cuestión que está afectando a los hogares de nuestro país, es una cuestión que está afectando los precios del aceite, una cuestión elemental. Entonces, yo solo para terminar, para hacerme cargo de la pregunta misma, yo creo que las políticas del Plan Chile apoyado al gobierno justamente van a cuestiones que afectan a la ciudadanía, como Francisco, como la estabilización del combustible, por ejemplo, que es una cuestión clave y que, insisto, lo votamos acá en el Congreso, así que desconocer ese plan más este proyecto para retirar los fondos en una situación de emergencia como las que plantea Francisco, como puede ser el caso de una deuda de pensión de alimentos, me parece que es un gobierno que está a la altura y que escucha y que, insisto, da certeza de las reformas de transformación que queremos implementar. Sí, diputada, pero igual Francisco, que es votante de este gobierno, quiere hacer lo que el gobierno no recomienda hacer. O sea, digo, para dejar las cosas bien claras, digamos, ¿no? Y a mí todavía no me queda claro el famoso proyecto votado. No tenemos idea. Todavía no me queda claro el proyecto.
el proyecto votado alternativo que ofrece el gobierno. He sido emplazada, pido la palabra. Sí, se la vamos a dar de inmediato. Sí, que hable la diputada. Ángeles, la verdad es que me invitaron a hablar y lo que menos he hecho es poder hablar y debatir con la colega acá presente. La verdad es que ha sido bien poco grato. ¿Qué quieren que les diga? No, miren, muy breve. La hemos invitado otras veces. Primero, ¿perdón? No, pues diputada, la hemos invitado otras veces. No se sienta mal, por favor. Pero la verdad es que me han dejado hablar muy poco, más allá de las otras veces. Bueno, acá la idea era con la colega poder debatir en las diferencias de opiniones legítimas que tenemos ambas, pero con mucho respeto. Mira, yo me quedé con lo que conversábamos anteriormente a propósito de confiar o no en este gobierno. Yo, obviamente, a diferencia de Emilia, no confío en este gobierno, por eso yo no voté por este gobierno. Y por eso que, insisto, uno tiene las legítimas aprensiones con él, y yo creo que, bueno, también lo dice de alguna manera las encuestas, en el sentido de que por algo está tan mal evaluado el gobierno. Creo que iremos viendo cómo se desarrolla, ¿cierto?, conforme pasan los meses, pero efectivamente hay, yo creo, un nivel importante de chilenos que están disconformes con la gestión que se está llevando adelante. Yo en lo particular tampoco conozco este nuevo proyecto que se está anunciando. Lo único que me acabo de enterar, y que lamento, es que haya ingresado a la Comisión de Trabajo y no a la Comisión de Constitución, donde nosotros estábamos llevando adelante desde el día de ayer, que tuvimos 2 sesiones muy intensas y que no debe ser una reforma extensas, constitucional. Debe ser un proyecto de ley. Pero ingresó a la Comisión de Trabajo, no a la Comisión de Constitución. Desconozco los motivos del ministro Jackson de haber ingresado el proyecto a trabajo, que es lamentable porque, insisto, nosotros en la Comisión de Constitución, donde lo más lógico por ser una reforma constitucional, creo que corresponde que lo hubiésemos visto. No sé si será que no le gusta a los parlamentarios que conformamos esa comisión, se sentirá quizás más cómodo en la Comisión de Trabajo, que puede ser, pero es lamentable que no lo podamos ver porque todo este tema de los retiros siempre se han visto en esas comisiones. Incluso cuando el gobierno de Sebastián Piñera ingresa uno de los proyectos que ingresaron ellos, ¿cierto?, de retiro, también lo hizo, por cierto, a través de la Comisión de Constitución, más allá incluso de sus integrantes. Entonces ahí eso primero me llama profundamente la atención. Y lo otro es... ¿Perdón? Sí, es que para explicar, ¿por qué podría haber entrado, para que entendamos todos, ¿no?, quienes estamos viendo este programa a esta hora de la mañana, 10:12, ¿por qué podría haber entrado por la Comisión de Trabajo y no por la Comisión de Constitución, en términos reales y concretos protocolares del Congreso? En términos reales y concretos es que el Ejecutivo tiene la facultad, Ángeles, de poder incorporar un proyecto a la comisión que mejor le parezca. Desde mi punto de vista y como abogada creo que no corresponde porque es una materia de reforma constitucional. Si es que, al menos, yo insisto, no he visto el proyecto, pero de lo que desprendo acá que la colega señala y lo que ha dicho la prensa tiene que ver incluso con retiros parciales o puntuales, ¿cierto?, para determinadas causales y por lo tanto requiere de una reforma constitucional y todo lo relativo a esta materia debiera, por una técnica legislativa, incorporarse a la Comisión de Constitución. Ahora, ¿existe una obligación de que eso sea así, Ángeles? No. Esa es la verdad. La puede haber ingresado este proyecto o esta reforma igualmente, ¿cierto?, la Comisión de Trabajo. Claro. Y entiendo que la mayoría, y esto ya yo tengo experiencia, ya fui reelecta, este es mi segundo periodo como diputada, entiendo que esto también tiene que ver con que los ministros tienen la posibilidad, ellos creen, de que van a lograr aprobar sus reformas en una determinada comisión y no en otra. Y por eso ingresan a una y a otra no. Ya. Gracias por la explicación de la estructura legislativa, digamos, pero usted que está por el quinto, en el formato de un quinto retiro acotado, más focalizado en la necesidad y no tanto en el consumo, ¿a usted le parece una buena idea? ¿La apoyaría? ¿O usted está con la idea más clara con respecto a que tiene que ser universal, incluso que tiene que ser un sexto o un 100% como ha planteado porque tiene dudas de qué va a pasar con la plata? No, yo el de 100% lo voy a apoyar de todas maneras. Ya eso lo digo aquí y la discusión lo voy a mantener. Pero yo la verdad es que no me podría aventurar, creo que no es responsable tomar una decisión si es que este proyecto que estarían incorporando, que habrían incorporado recientemente, puede ser una buena alternativa o no. Ya yo he escuchado de algunos colegas de la democracia cristiana que más bien han dicho que tiene letra chica, en fin, quizás ellos tienen más información que la voz que pongan. Y esta idea del 100%, para que usted lo vuelva a explicar, porque el programa del presidente Boric dice que la plata que está en las cuentas es de las personas
Y han explicado la vocera, la ministra del Interior, convencionales y otros, de que esa idea se mantiene, que nadie quiere tocar la plata que está en su cuenta, que esto es para adelante, lo que viene para después. ¿Por qué usted sigue con dudas con respecto a eso? Yo sigo con dudas porque en la Convención Constitucional una de las propuestas que hizo la ciudadanía, y yo creo que me atrevería a decir que probablemente fue la que más reunió firmas, fueron más de 60.000 firmas, una de las más populares, que era la iniciativa Con mi plata no, ¿cierto? Que buscaba dejar establecido en la Constitución el derecho a propiedad de los fondos de pensiones, que quede establecido así tal cual, de manera tácita. Y resulta que desgraciadamente esta propuesta, que además, imagínate toda la pega que hay detrás para juntar 60.000 firmas, fue rechazada en la convención. Y lo que ha dicho el presidente de la República es que los chilenos tienen derecho a una pensión, pero él nunca ha dicho que tienen derecho sobre sus plata. Entonces, en ese sentido, obviamente que a uno le genera resquemores y sospechas de que qué va a pasar con los fondos. De hecho, yo en una de las comisiones de Constitución lo debatía con el diputado Winter, que él decía, oye, si nosotros nos vamos a expropiar y no vamos a tocar la plata de los actuales pensionados. Pero mi duda es, ¿la plata de los futuros pensionados sí? Para hacer un sistema de reparto, por ejemplo. Dicen que es otro tipo de porque sistema. ellos lo han dicho, que no quieren seguir con el sistema de capitalización individual, que quieren hacer un sistema solidario, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto es un sistema de reparto, y para hacer eso tendrían que tomar la plata de los trabajadores que estamos cotizando. Eso no es cierto. Preguntémosle mi a consulta, Julia Schneider. Pero ojo, que usted lo que acaba de decir es con la plata futura, es que hay que aclararlo, porque si no generamos dudas en la población. Usted claro, no está en el hablando... caso tuyo, en el caso mío, de la Emilia, los que estamos acá, que estamos cotizando todavía. Absolutamente. Esa pero pregunta, no, mi estimado, nunca me la respondieron. Está perfecto, pero no es la plata que actualmente uno tiene que se cotizó. No lo sabemos. Usted no lo sabe. Porque nadie ha aclarado esa situación, y yo creo que si el presidente apoyara una reforma constitucional que dejara establecido, ¿cierto?, la propiedad de los fondos, por cierto, que se disiparían todos los temores que legítimamente uno puede tener.